El coste total del alquiler es simplemente el dinero que le das a tu casero y que nunca vuelves a ver. Por ejemplo, si pagas 600 euros mensuales en alquiler, al multiplicar esa cantidad por 12 meses, obtienes 7.200 euros al año que simplemente desaparecen. En cambio, ser propietario de una casa implica una serie de gastos que incluyen el pago de la hipoteca, compuesto por intereses y capital, además de otros costes como el mantenimiento anual. Para poder hacer una comparación justa entre alquilar y ser dueño de una casa, necesitamos calcular cuánto dinero se pierde en ambos escenarios. Esta idea original fue planteada por Ben Felix, un gestor de carteras canadiense, en su vídeo titulado Alquilar versus comprar, la regla del 5%, que inspiró este análisis. Sin embargo, dado que han pasado varios años desde la publicación de su vídeo y que las tasas hipotecarias han aumentado considerablemente, situándose entre 6 y 7%, es necesario actualizar esta información para reflejar la realidad actual. El objetivo principal es calcular el coste de ser propietario de una vivienda y desglosarlo a una base mensual para poder compararlo con los costes de alquiler. Si resulta que el coste mensual de ser propietario es más bajo que el de alquilar una vivienda comparable, entonces probablemente deberíamos optar por comprar en lugar de alquilar, y viceversa. Daniel Migueles, Inversiones y Finanzas, sostiene que hay 3 componentes clave para calcular el coste mensual de ser propietario: los impuestos sobre la propiedad, los costes de mantenimiento y el pago de la hipoteca. Este último se divide en 2 partes, las cuales vamos a analizar en detalle a continuación. Primero, hablemos de los impuestos sobre la propiedad. Estos impuestos se aplican a cualquier propiedad que poseas y básicamente implican que, al ser dueño de una vivienda, debes pagar al gobierno o al estado en el que vives un cierto porcentaje del valor de la propiedad en concepto de impuestos cada año. En Europa, las tasas varían considerablemente entre países, pero podemos tomar un pequeño promedio aproximado del 1,11% del valor de la propiedad. Utilizando esa cifra y tomando como ejemplo una casa de 500.000 euros, el impuesto anual sería de 5.500 euros. Este es un gasto que nunca recuperarás. El siguiente coste a considerar es el mantenimiento. Los expertos recomiendan destinar entre 1 y 2% del valor de la propiedad cada año para cubrir los gastos de mantenimiento. Este porcentaje podría ser mayor si la casa es antigua o si necesita constantes reparaciones. Para simplificar, utilizaremos un 1% en nuestro cálculo. Esto significa que en una casa de 500.000 euros el coste de mantenimiento anual sería de 5.000 euros. Hasta ahora hemos identificado los costes de los impuestos sobre la propiedad y el mantenimiento, los cuales suman aproximadamente entre 2,11% del valor de la propiedad cada año. Ahora, pasemos a calcular el coste de la hipoteca. Daniel Migueles, Inversiones y Finanzas, se refiere a este concepto como el coste de capital, que básicamente representa cuánto nos cuesta el dinero que hemos invertido en la compra de la casa. Supongamos que haces un pago inicial del 20% del valor de la casa y financias el restante 80% mediante un préstamo. Por ejemplo, en una casa de 500.000 euros, esto significa que pondrías un pago inicial de 100.000 euros y financiarías los 400.000 euros restantes probablemente a lo largo de 30 años, que es el tipo de hipoteca más común. Aquí hay 2 elementos clave: el coste del pago inicial y lo que te cuesta el préstamo en sí, que es el coste de la deuda. Un argumento común que existe, un costo de oportunidad asociado a tu dinero. Cuando pones esos 100.000 euros como pago inicial, significa que no estás invirtiendo ese dinero en el mercado de valores, donde podría generarte más ganancias. Este es un aspecto importante que debemos tener en cuenta al calcular el coste de capital. Según los datos disponibles, el índice S&P 500 ha generado un retorno promedio ajustado por inflación de 7,19% anual durante los últimos 30 años. En contraste, los precios medios de las viviendas en Europa han crecido alrededor de 1,97% al año en ese mismo periodo, también ajustados por la inflación.
Esta diferencia nos dice que, en promedio, las acciones superan al mercado inmobiliario en aproximadamente 5% cada año. Entonces, si pones 100.000 euros como pago inicial en una casa, esos 100.000 euros podrían estar generando 5% más al año si los hubieras invertido en el mercado de valores. Este es el dinero que podrías estar ganando si no estuviera atado a la compra de una casa. El siguiente aspecto que debemos analizar es el coste del pago de intereses, o lo que comúnmente se conoce como el coste de la deuda. Suponiendo una tasa de interés moderada, podríamos estimar que el coste de los intereses asciende a 28.000 euros cada año. Utilizando un cálculo simple de saldo de préstamo multiplicado por la tasa de interés anual, esto nos proporciona una cifra conservadora para calcular cuánto nos costaría la propiedad en términos de pagos de intereses. Entonces, si sumamos el coste de oportunidad del pago inicial, que calculamos en 5.000 euros, más los 28.000 euros anuales en pagos de intereses, obtenemos un coste total de 33.000 euros al año, el cual no recuperamos. Representado como porcentaje, este coste equivale al 6.6% del valor de la vivienda. Una vez que hemos desglosado estos costes, sumemos todos los elementos que hemos discutido: los impuestos sobre la propiedad, los costes de mantenimiento y el coste del capital. Esto nos dará una fórmula sencilla que nos permitirá calcular el coste total de ser propietario de una vivienda. Sumamos el 1.11% de impuestos sobre la propiedad, más el 1% de mantenimiento, más el 6.6% de coste de capital y obtenemos un total de 8.71%. Ahora, podemos utilizar este porcentaje como una regla rápida para calcular el coste de ser propietario de una vivienda de forma mensual. La regla es tomar el precio de la vivienda, multiplicarlo por 8.71% y al final dividirlo por 12. Esto nos dará el coste mensual de ser propietario de esa vivienda. Por ejemplo, si una casa cuesta 400.000 euros, multiplicamos esa cifra por 8.71%, lo que nos da un coste anual de 34.840 euros. Al dividir eso por 12, obtenemos un coste mensual de 2.903 euros. Si en tu zona puedes alquilar una casa comparable por menos de 2.903 euros al mes, entonces el alquiler podría ser la opción más económica. Esta regla de 8.71% es extremadamente sencilla y puede ser muy útil para quienes buscan evaluar si les conviene alquilar o comprar, pero también tiene sus limitaciones. A pesar de que esta regla nos ayuda a encontrar un punto de equilibrio mensual, hay muchos factores que no se tienen en cuenta. Una de las principales limitaciones es que los seres humanos no siempre actuamos de forma racional. A veces, incluso sabiendo que no es una buena idea, podemos gastar dinero de forma impulsiva. Aunque existe un coste de oportunidad asociado con no invertir el dinero del pago inicial, eso no significa necesariamente que, si no compramos la casa, vayamos a invertir perfectamente esos 100.000 euros en el mercado de valores. La realidad es que invertir requiere disciplina, y no siempre tomamos las decisiones más acertadas con nuestro dinero. Otra ventaja de ser propietario, que no se refleja completamente en los números, es que el pago de la hipoteca funciona como un método de ahorro forzado. A medida que pagas la hipoteca, vas acumulando capital en la propiedad, lo que puede ser una buena opción para aquellas personas que no son buenas ahorrando por su cuenta. Además, el pago de una hipoteca está estructurado bajo un cronograma de amortización. Esto significa que al principio una mayor parte del pago se destina a los intereses, pero con el tiempo la proporción de capital que pagas va aumentando. Después de 30 años, la mayor parte del pago se destina al capital y al final de periodo casi no pagas intereses. Esto cambia significativamente el cálculo de los costes a largo plazo y es una ventaja que tiene ser propietario frente a alquilar, ya que después de esos 30 años posees un activo tangible que puede haber aumentado de valor. Otra debilidad de la regla del 8.71% es que asume que las condiciones económicas serán siempre las mismas. Sin embargo, la inflación puede dispararse, como ha sucedido en los últimos años, o las tasas de interés pueden duplicarse. Estas fluctuaciones afectan enormemente el cálculo de los costes de ser propietario.
Es por eso que en Daniel Migueles, Inversiones y Finanzas, también se ha creado la calculadora para que puedas ajustar los números en función de las circunstancias actuales. Por último, no hemos mencionado las ventajas fiscales que pueden reducir el coste de ser propietario, como la deducción de los intereses hipotecarios en algunos países. Dependiendo de tu nivel de ingresos y el monto de los intereses que pagues, podrías reducir tu carga tributaria y disminuir así el coste mensual de ser propietario de una vivienda. En resumen, aunque alquilar puede parecer más conveniente en algunos casos, ser propietario también tiene sus ventajas, que no siempre se reflejan en los números. Como siempre, te recomiendo que hagas tus propios cálculos y consideres tus circunstancias particulares antes de tomar una decisión tan importante como esta.